Feliz día, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos sean todos a una nueva actualización informativa en nuestra agenda común. Este lunes 18 de noviembre del año 2024 y como siempre, con el análisis político y con el eje transversal de los derechos humanos. José Gregorio, gracias como siempre. Gracias, Vanessa. Y hablando del tema de derechos humanos, tuvimos noticias el fin de semana de excarcelaciones de ciudadanos que fueron detenidos luego del 28 de julio. Según las cifras del Foro Penal, se dieron 131 excarcelaciones y las cifras que esgrime el Ministerio Público habla de 225 procesos que fueron terminados y que resultarían en las excarcelaciones de estos ciudadanos venezolanos. Y con este tema, es decir, sin perderlo de vista, le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad. Gracias por Bienvenido, acompañarnos, Miguel, un gusto siempre. Hay otros temas que vamos a hablar, pero empecemos por este, que es el más contingente. ¿Cuál es su valoración de estas excarcelaciones? No liberaciones, porque entendemos que los procesos continúan, pero con medidas cautelares. Sí, no, nosotros creemos que, y cuando digo nosotros, no solo militamos en el Partido Socialismo y Libertad, sino incluso los que integramos el Comité por la Libertad de los Presos por Protestar, como lo denominamos, que lo creamos precisamente para pelear, pues, para luchar, para movilizarnos en función de lograr la libertad de las detenidas y detenidos, producto de la situación posterior al fraude del 28 de julio del pasado. Creemos que sin duda es un gran triunfo de la movilización, lo decimos con toda claridad, con todas las letras, sin que nos quede ninguna duda, que esto es producto de la lucha, de la movilización de las madres, de los familiares y del acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, del Comité por los Presos Políticos, por la libertad de los presos políticos, y del Comité por la libertad de los presos por protestar, que es el que nosotros Sin organización no hubiese ocurrido. sin la movilización, sin la organización de la gente, no es posible lograr nada. Yo en algún momento, conversando también con Vanessa en otro programa, decíamos, y tú titulabas, Vanessa, que sin movilización no puede haber ningún cambio. Pues sin la lucha es lo que cambia las cosas, lo que cambia la realidad, y creo que esto es un gran triunfo de esa valiente movilización de las madres, de los familiares y de todas las organizaciones que acompañamos ese proceso. Sin embargo, el fiscal, Tarek William Saab, habla de que eso es fruto de una investigación exhaustiva y que ninguna organización, ninguna ONG puede atribuirse esto como un triunfo. Claro, precisamente el decir eso refleja la realidad, refleja que fue producto precisamente de eso, ¿no? De la movilización, de la lucha de la organización, porque si no, no lo dice. Por supuesto, el gobierno tiene que decir, y el fiscal, en este caso, el fiscal de la República tiene que decir eso desde su punto de vista, pero nosotros sin duda, y creemos que las madres, los familiares y las organizaciones que participamos activamente en la calle, en los medios de comunicación, por distintas vías, las madres, por ejemplo, hicieron vigilias en los sitios donde están detenidos sus hijos, sus familiares, es decir, esa valentía y esa disposición a organizarse, a movilizar, fue la que logró, sin ninguna duda, la libertad de todas estas personas. Y creemos que ese es el camino para lograr las conquistas que están por recuperarse. Sin embargo, como decía Vanessa, se habla de excarcelaciones, no son liberaciones. Es decir, todas estas personas siguen teniendo un procedimiento abierto y seguramente tendrán que presentarse o algunas otras medidas sustitutivas. ¿Qué van a hacer ustedes desde estas organizaciones para tratar de aclarar todos estos puntos? Hay que seguir la organización y la movilización porque la lucha estratégicamente es por la libertad plena, sin medidas cautelares de todas y todos los detenidos, aproximadamente 2.000. Si salieron 130 y tanto, o 200, bueno, estamos hablando que faltan todavía, si son 2.000, por lo menos 1.800 o 1.700 personas, o un poco menos o más, que están todavía detenidas. Pero los que salieron, efectivamente, fueron excarcelados, pero no tienen libertad plena. Claro. Nosotros creemos que hay que seguir luchando porque sean liberados de manera plena, o sea, que no les pese sobre ellos ningún tipo de restricción producto de medidas cautelares, pero al mismo tiempo seguir luchando por los que todavía están adentro. Hay muchos jóvenes todavía, hay menores todavía que están detenidos, hay personas con discapacidad, hay personas que incluso
ni siquiera participaron en las protestas, sino que fueron detenidos en sitios cercanos donde se estaban produciendo protestas, y creemos que hay que seguir luchando organizadamente para lograr la libertad plena de todas y todos los que todavía están detenidos. Miguel, una cosa que le preguntamos, con la lucha de las madres, las vigilias, todo lo que vimos en estas semanas, ¿la represión tiene un límite? Es decir, ¿hay algún punto en que lo que parece que es desmedido se frena? Yo creo que ahí, es decir, hay una voluntad, una disposición de la gente de salir, y creo que esto es un resultado de eso, y lo veníamos viendo de semanas atrás, y a salir, pues a reclamar sus derechos, como han hecho todos los pueblos en todas partes del mundo históricamente, es decir, como hace el pueblo argentino, por ejemplo, para enfrentar las medidas de Milei, o Y como usted hace, estuvo o como recientemente hace allí. en Francia contra las medidas que aplicaba Macron por el tema de las jubilaciones, es decir, como pasa en muchas partes del mundo. Eso, el pueblo venezolano, los trabajadores, la gente de las comunidades populares está comenzando a salir, es decir, sobreponiéndose al miedo, porque hubo un gran miedo, sobre todo en los días inmediatamente después de las elecciones, a raíz de la represión del gobierno, pero la gente se está sobreponiendo a eso, y lo vemos, es una cosa que está allí a la vista. ¿Y qué paró la represión del gobierno, en su opinión? Porque el gobierno no reprime a las madres. Es decir, ¿qué contuvo el gobierno Bueno, porque de más acciones el represivas? salir, la movilización es un antídoto a la represión. Y mientras más masiva sea, mientras más unitaria, por eso nosotros creemos que los comités que existen por la libertad de los trabajadores, de los presos, hay un comité que ya tiene tiempo en el que participamos, que se llama Comité por los Trabajadores Presos. Está el comité que formamos ahora para libertar a los que estaban detenidos por las protestas del 28. Está el comité de presos por la libertad de los presos políticos. Nosotros creemos que esos comités deben confluir, de que debe haber unidad de acción. ¿Por qué están tan divididos? Para pelear por la reivindicación central hoy, que es la libertad. ¿Por qué están tan divididos, Miguel? ¿Por qué hay tantos...? Que hay diferencias, es normal, que la diferencia es lo normal. No hay que asustarse por las diferencias. Nosotros convivimos y somos parte de la diferencia. Pero más allá de la diferencia política, es posible unificar criterios para un objetivo común, que en este caso es lograr la libertad de todas las personas que están detenidas a raíz de los acontecimientos del 28 de julio y 29, pero también los que están detenidos previamente, que no podemos olvidarlo, que hay muchos trabajadores que fueron detenidos por reclamar sus derechos, por contrato colectivo, por salario, o en algunos casos por cuestionar o manifestar su descontento con casos de corrupción dentro de entes gubernamentales, y creemos que esos comités tienen que unificarse, por lo menos es lo que creemos desde el PSL, unificar para luchar de manera unitaria por una reivindicación que en este momento es fundamental, que es central de un derecho democrático, pero que puede abrir el cauce para que otros trabajadores, otros sectores populares se movilicen por sus reivindicaciones específicas, por ejemplo, por salario, los jubilados, por ejemplo, también por sus reivindicaciones, o algún otro sector de la sociedad por servicios públicos, por distintas reivindicaciones. Ahora viene el día del 25 de noviembre, que es una fecha emblemática para las mujeres en todo el mundo, que era por la lucha por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Y pues, esa es otra reivindicación que sin duda amerita que haya una movilización masiva para que se visibilice un problema que en Venezuela lamentablemente estamos muy rezagados y que desde las instancias gubernamentales no se le ha dado tampoco una respuesta. Bueno, todas esas reivindicaciones que están allí postergadas, es posible lograr luchar por ellas y eventualmente lograr obtener triunfos como el que acabamos de obtener, un triunfo parcial, efectivamente, como dice José Gregorio, pero eso solamente lo vamos a lograr con la unidad, con la organización y la movilización. Miguel Ángel, pero más allá de la protesta y la movilización, las excarcelaciones también hay que verlas dentro de un escenario político global. ¿No es parte también de las jugadas que puede hacer el gobierno dentro de la coyuntura política internacional, nacional, que está viviendo? Sin duda, coinciden estas excarcelaciones con la presencia de una comisión de la CPI, de la comisión de la Corte Penal Internacional. Es decir, no es casual. Eso también es un punto de presión, sin ninguna duda, que el gobierno le afecta, ¿no? Su imagen siempre se cuida internacionalmente, pero es una combinación. Si no se hubiera producido todo este proceso previo, porque acuérdense que la comisión, la comisión de la Corte está ahora aquí, pero las manifestaciones, la movilización de las madres, los familiares,
ya viene desde hace varias semanas atrás. Claro. Casi inmediatamente, a los pocos días que se salió del temor, del primer temor, del miedo en el primer momento después de las elecciones, la gente empezó a organizarse y a movilizarse por una cuestión que era necesaria, urgente e inmediata, que era lograr la libertad de las personas que estaban detenidas. Derecho democrático básico, ¿no? La libertad de la gente que tenía derecho a protestar. Y si no se hubiera producido esa organización, porque las madres comenzaron a organizarse, esto es importante, madres que venían a pesar de todas las dificultades económicas, logística para trasladarse, para pasar días en Caracas, siendo personas que vienen de otras partes, de La Guaira, sí, del estado Apure, de Mérida, Anzoátegui, Barinas. Y la mayoría sin recursos. Y sin recursos, la gente organizándose, entre ellas mismas, con apoyo de otras organizaciones, se logró que vinieran que fueran a los sitios donde estaban detenidos sus familiares y que vinieran a Caracas a manifestarse en el TSJ, en la Fiscalía, en distintos lugares donde se ha hecho. Entonces, la organización es la base, por supuesto, para la movilización. Nosotros decíamos, alguna gente nos decía, pero bueno, pero cuidado, pero ustedes dicen que hay que movilizarse, que hay que luchar, pero eso, tengo miedo del gobierno. Sí, es verdad, nosotros partimos de eso, es una realidad, pero la única manera de enfrentarlo, como lo que preguntaba ahorita Vanessa, es con la organización y la movilización, es lo que le pone un freno a las acciones gubernamentales, a la represión, y es lo que puede permitir a mediano o largo plazo, preferimos que sea a corto y a mediano plazo, que se logre la libertad de todas las personas que están detenidas. Vamos a ver la óptica del gobierno, siempre pensando en el otro y en la otra. El gobierno dice que está agredido, que está cercado y que estas manifestaciones buscaban derrocarlo. Ante eso, ¿qué respondería usted, además como dirigente de izquierda? Esto fue algo muy claro. O sea, el proceso, nosotros ya en el mes de febrero, un periódico sacramos, otro periódico se llama Voz de los Trabajadores, y nosotros decíamos que ya el proceso era un proceso fraudulento. El de las elecciones. Sí, el proceso que conducía a las elecciones del 28 de julio. En marzo es que se hace público todo el cronograma, apretado, apurado, para realizar las elecciones. Ya nosotros decíamos de febrero que se preparaba eso. En marzo insistimos en esa situación, pero sin embargo, nosotros con otras organizaciones que formamos parte de lo que llamamos una articulación de partidos de izquierda, se llama Encuentro por la Defensa de los Derechos del Pueblo, donde está el Partido Comunista Venezuela, Dignidad, donde está el PPT-APR, el compañero Rafael Uzcategui, donde está María Socialista, Lucha de Clase, y junto el Bloque Histórico participó en algún momento en esta articulación, y con esas organizaciones tratamos de avanzar en la propuesta de una candidatura independiente de la izquierda no comprometida y opuesta al gobierno de Maduro. Y sin embargo, eso no fue posible. Sabíamos de antemano que iba a ser muy difícil, pero sin embargo hicimos el intento, incluso hicimos una acción frente al CNE en vísperas del cierre intentando tener esa candidatura. Postulaciones presidenciales, y no se logró, no fue posible lograr una candidatura. El mismo Manuel Isidro Molina, que participaba junto con nosotros, también el MPA también participaba en ese proceso, que ya se había postulado como candidato hace un tiempo atrás, bueno, tampoco le permitieron... ¿Ustedes veían que se estaban creando condiciones para...? Claro, era todo un proceso viciado, o sea, con ilegalización de partidos políticos que decía años, nosotros por ejemplo estamos ilegalizados desde el año 2015, fue la última vez que pudimos participar legalmente en las elecciones parlamentarias de aquella fecha. Organizaciones que habían solicitado previamente. Es decir, el PCL es ilegal. Sí, ahora es esa visión. Ahora en este momento no tenemos legalidad. Pero no solamente nosotros, se la habían quitado al Partido Comunista, que fue algo emblemático, porque que había apoyado hasta hace poco tiempo al gobierno de Maduro y sin embargo se la quitaron. ¿El gobierno no es víctima entonces? Es víctima. Bueno, el poder, el control de todos los instrumentos del régimen político lo tiene el gobierno, lo tiene el PSV, lo tienen los dirigentes del partido gubernamental. Entonces, bueno, la víctima precisamente no es. Lo que se produjo el 29 fue una reacción lógica, natural, completamente comprensible de un pueblo que sintió que se le cerró una salida, una vía para resolver Nosotros creemos que equivocadamente se creyó en el Mundo González Urrutia, María Corina Machado. Y en María Corina seguimos creyendo que es equivocado, que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo venezolano, pero nosotros reivindicamos el derecho de la gente a manifestarse. Si la gente cree que es por allí, bueno, nosotros respetamos ese derecho. Claro. Tenemos el deber y la responsabilidad de decirle no creemos
que sea por ahí, es necesario construir una alternativa distinta de los trabajadores. ¿Usted descarta que Maduro haya ganado las elecciones? ¿Cómo? ¿Descarta que Maduro haya ganado las elecciones? Es evidente que hubo una violación a la voluntad popular, es decir, nosotros nos ponemos en las manos en el fuego por lo que diga la oposición patronal, burguesa. No podemos saber exactamente con certeza qué fue lo que sucedió, pero todos los que vivimos en Venezuela sabemos muy bien qué piensa el pueblo venezolano o la mayoría del pueblo venezolano sobre el actual gobierno. Es decir, sabemos que votos para ganar con votos era cuesta arriba y que era necesario hacer algún tipo de medida de este tipo para escamotear de alguna manera la voluntad popular. Miguel Ángel, pero si no es por ahí, como dice usted, que no es por la vía de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y no es por la vía del Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde es que anda la izquierda? Hay que construir una alternativa y no la tenemos ahora. La posibilidad de presentar una propuesta se nos cerró, la cerró el gobierno. Hay que tenerlo, como acabamos de decir, hay que tenerlo claro, la cerró el gobierno. Es decir, el gobierno no quería tener un flanco abierto, un flanco izquierdo, pues que por la izquierda alguien le hiciera sombra y pusiera al descubierto lo que realmente no es. No es un gobierno de izquierda, socialista. Bueno, ahora acaba de salir una información que lo que hace es confirmar lo que venimos viendo hace rato, que es que Luigi Piccella, con Pico, representante de Conindustria, con el que el gobierno tiene una relación muy estrecha, lo vimos recientemente en una reunión con 1.300 empresarios que realizó el gobierno, acaba de decir que el gobierno va a pasar 350 empresas que están en manos del Estado, las van a pasar a mano privada. Es decir, bueno, alguien decía por ahí en Twitter que bueno, esto es lo mismo que hace Milei. Sí, es decir, es un ajuste en acuerdo con el gobierno, un ajuste que se viene aplicando ya desde el año 2018, el famoso programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, con el cual liquidaron los salarios, liquidaron el concepto general de salario y de contratación colectiva. Por eso hoy en muchas empresas privadas se paga el salario mínimo oficial y se les paga un bono, se les da un bono de 80, 50, $100. En ninguna parte del mundo nadie gana $100, suponiendo que el bono sea $100. En ninguna parte del mundo gana nadie $100 de salario. Es decir, en Estados Unidos se te está peleando por $15 la hora. Es decir, con base en esa realidad, Miguel, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que debería dar la izquierda, en su opinión, para que si haya un flanco izquierdo abierto? Es un proceso que hay que comenzar no comenzar, ya hace rato que algunos estamos en eso, pero que hay que seguir desarrollando al calor de luchas concretas como esta. Es decir, el salario, por ejemplo. El salario, el tema de la libertad de los presos, la cuestión de un peligro que se cierne sobre los trabajadores y su futuro, que es la eliminación del carácter retroactivo de las prestaciones sociales, que lo está discutiendo el gobierno con Fede. Que está en la agenda, evidentemente. Está en la agenda y que puede ser parte, eventualmente, de la entrega de estas empresas. Puede ser parte de un acuerdo. Pues, te doy esto, tú me das aquello. Hasta dónde llegarán, veremos. Pero esas son cosas concretas, luchas concretas, inmediatas. El tema de los servicios públicos, la destrucción de los servicios públicos, del metro de Caracas, del tema de la luz, del agua, todas estas cosas que unen a las comunidades y que son reivindicaciones necesarias, sociales, importantes, son las que tenemos que ir acompañando desde la izquierda, acompañar, participar, ayudar a que se profundicen, a que se unifiquen, sobre todo que se unifiquen, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que podemos tener, porque las hay y eso no hay ningún problema, y todos los partidos tienen derecho a presentar sus distintas posiciones y banderas, pero hay cuestiones concretas sobre las que nos podemos poner de acuerdo y podemos marchar juntos para lograr que se avance. Todos esos logros, por ejemplo, que se avance en la liberación de las personas que están detenidas, que se logre que salgan los 2.000, ya eso es un avance. Y que porque no es simplemente que no se queda allí, porque la gente aprende, el pueblo, los trabajadores, aprende, la gente de la comunidad aprende que luchando, que organizándose se pueden conseguir cosas. Y la unificación y la organización alrededor de todas esas luchas es la que va a ir empalmando con los temas políticos, es decir, no estar separados lo político de lo social. Justamente le quería preguntar eso, porque alguien podría decir, bueno, pero el cambio político al que se acercó el 28 de julio podría terminarse diluyendo en problemas reivindicativos solamente y quedar para después el cambio político.
al cual supuestamente se le había tocado la puerta. Fíjate, nosotros no hablamos de esto de las actas, es decir, no tiene ningún sentido. 4 meses después, casi 4 meses después, seguir pidiendo unas actas que ya están viciadas, que ya no sabemos qué pasó con esas actas, ni dónde están, ni qué puede ser lo que presente el gobierno. No tenemos ninguna garantía de que si se abren las cajas, salga lo que salga de allí, sea realmente lo que sucedió. Es decir, ya la cadena de custodia, por decirlo de alguna manera, se perdió. Claro. Seguir insistiendo en una cuestión legal, leguleya, de que si las leyes o no sé cuánto, no tiene ningún sentido. O sea, eso tuvo sentido en un momento y la gente lo comprendió así, por eso salió a la calle, ¿no? Para tratar de revertir en ese lo momento que consideraba que le estaban escamoteando, ¿no? Su voluntad popular. Ahora, seguir ahora a estas alturas en eso, yo creo que la vida sigue y los problemas continúan y están allí presentes y hay que darle respuesta. Es una responsabilidad de la izquierda darle respuesta a los problemas de servicios públicos, de salario, de contratación colectiva, de libertades democráticas. O sea, la única manera de que todas estas cuestiones se recuperen es con la movilización y la organización. Que puede llevar más o menos tiempo. Bueno, eso va a depender de la capacidad de lucha y de movilización. Pero le podrían acusar de promover pasar la página. Y esta página hay que pasarla. Pasarla no es pasar la página, es continuar luchando, es continuar la pelea. La lucha por las reivindicaciones inmediatas está directamente relacionada con las luchas más estratégicas. Nosotros, por ejemplo, no luchamos por el socialismo diciéndole a la gente, mira, aquí no hay nada que hacer, el sistema capitalista no sirve, entonces usted tiene que sentarse a esperar que llegue el socialismo, o vamos a luchar por el socialismo. No. Para luchar por el socialismo hay que partir de las necesidades inmediatas de la gente y de manera transicional, la gente, mientras va avanzando en logros concretos, va comprendiendo la necesidad de organizarse y de movilizarse y va apuntando hacia objetivos más estratégicos. Por eso la lucha social no es social o económica o meramente reivindicativa. Bueno, si la queremos dejar allí, claro, nosotros entendemos que hay que ir más allá y que hay que hacer una transformación profunda, radical de las estructuras sociales, del modo de producción en el país, y eso pasa por comenzar a pelear por las reivindicaciones urgentes, porque la gente pelea por las necesidades que tienen enfrente. Es decir, las madres que salieron a movilizarse por sus hijos, a lo mejor nunca habían salido a protestar por nada. Es posible. Como las madres de Plaza de Mayo, muchas de ellas nunca habían salido a protestar por nada y se vieron obligadas a salir porque, bueno, la realidad que le tocó vivir se lo impuso. Y a partir de eso, bueno, pues comenzaron a adquirir conciencia de que había que ir más allá y de que organizándose, movilizándose, es posible lograr cosas. O sea, la lucha sí cambia la vida. Y luchando sí se pueden lograr reivindicación. Miguel, le preguntamos ya para ir finalizando, ¿qué perspectiva ve hacia el 10 de enero de 2025? Bueno, lo que puedo decir sobre el 10 de enero está enmarcado dentro de todo esto que estoy diciendo. O sea, hay que trabajar. Por ejemplo, yo no veo a María Corina Machado y a Edmundo González que hablan de una cosa, bueno, que tengan fe, pues, como algo mágico que va a pasar el 10 de enero, que va a llegar. No, yo voy a venir, yo tengo fe que voy a regresar al país, dice Edmundo González. Entendemos que se tuvo que ir por las razones que lo comprendemos desde el punto de vista humano, pero políticamente no creemos que es completamente equivocado. Además, dar un mensaje de que se van a resolver las cosas como por obra y gracia. Mágicamente. No sé de qué, y eso no es así. Hay que organizarse, hay que luchar y hay que apostar a ir escalando, avanzando en la lucha. No, las cosas no pasan solas ni caen desde el cielo, sino que son procesos que se van gestando y que tenemos que comenzar a gestarlos desde ahora. ¿Qué va a pasar el 10? No sabemos. Lo más probable, no sé, que podría ser lo más probable, que esté planteado en ese momento. Indudablemente va a ser una fecha importante por el significado, pero todo lo que suceda de aquí a allá va a depender precisamente de todo esto. De la organización. De organizar, de movilizarse. ¿Usted no cree que haya cosas mágicas? No va a ocurrir nada. Mágico no va a pasar, nada que es sorpresivo, que no va a ser todo producto o consecuencia de acciones humanas que se tomen hoy organizadamente, unitariamente, para llegar hasta allá. De todos modos, pase o no pase nada el 10, hay que seguir luchando. Es decir, o sea, a veces nos ponemos fechas así, tú sabes, como una cosa emblemáticas, pero no sabemos mucho ni por qué, pero hay que seguir luchando, pase o no pase nada. ¿Qué pasa? Si no pasa nada el 10, no seguimos peleando por si están presos, si la gente sigue presa, no tenemos que seguir luchando, claro, por los que están todavía presos. Si seguimos con los salarios miserables que tenemos, no vamos a seguir luchando por salarios, por lo menos un salario que como está establecido en el artículo 91, igual a la canasta básica, aunque se logre lo que se logre, pero pelear por un objetivo.
y por otras reivindicaciones, por la recuperación de las libertades democráticas, por los servicios públicos, no vamos a hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Y en ese marco nosotros planteamos que es necesario que la izquierda se plantee la necesidad de pelear por un plan de transformación, porque hay que dar una salida. Claro. No solo decir que puntualizar una salida más estratégica. ¿Qué salida? Bueno, un plan obrero y popular de emergencia, porque hay una situación de emergencia, que le dé respuesta a los problemas de salario, la recuperación de la industria petrolera, de las empresas básicas que están destruidas, es decir, crear un fondo social económico de emergencia, porque todas esas cosas que tenemos que hacer tienen que hacerse con dinero, con recursos. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, creemos que puede ser de la eliminación de los contratos de empresas mixtas y que PDVSA sea realmente controlada por los venezolanos con un impuesto a las grandes. En lugar de darle a las empresas que están estatales, pasárselas al sector privado, que el sector privado, que es el que más recursos tiene, ponga un impuesto, pague un impuesto especial, progresivo, dependiendo de la magnitud de la empresa, para recuperar la empresa petrolera, para recuperar el tema eléctrico y darle respuesta a los principales problemas que tenemos. Entonces, ese plan es el plan estratégico, pero que se compone de una serie de medidas concretas, que son estas que tenemos enfrente y que tenemos que seguir dándole respuesta independientemente de lo que pase o no pase el día de enero. Si allá no haya magia. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por Miguel. acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Sí, despedimos esta conversación con Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad. Y José Gregorio, y ahora queremos compartir también un trabajo especial sobre cómo, a pesar de las situaciones adversas en el ámbito interno en cuanto a la defensa de los derechos humanos, las propias organizaciones de derechos humanos, los propios activistas defensores de derechos humanos, insisten en que todavía hay puertas que tocar nacional e internacionalmente para poder garantizar esa defensa. Aunque la situación de derechos humanos en Venezuela ha empeorado en los últimos 10 años, como lo señala Amnistía Internacional, las organizaciones y los activistas de derechos humanos insisten en que hay vías legales nacionales e internacionales para luchar por la defensa de la ciudadanía. Venezuela ha ido de mal en peor, ha seguido deteriorándose, se ha logrado muy poco progreso. De hecho, no se ha logrado ningún progreso durante la última década, afirmó recientemente la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard. Sin embargo, defensores de derechos humanos han reiterado que la población debe organizarse para actuar ante instancias nacionales e internacionales. Introducir solicitudes ante instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo, los tribunales y las fiscalías es un mecanismo que no debe ser desechado, porque se trata de lograr que las instituciones den respuesta y atiendan los reclamos ciudadanos. Internacionalmente se pueden ejercer acciones en el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano. En el sistema interamericano, por ejemplo, se pueden ejercer peticiones, solicitar medidas cautelares, suministrar información a las relatorías o realizar audiencias temáticas. Si se trata de violaciones en materia laboral, las inspectorías del trabajo son otra puerta que trabajadoras y trabajadores deben tocar. Incluso si las contrataciones colectivas están vencidas, los expertos laborales subrayan que hay que presentar los nuevos proyectos para la discusión. Como lo remarcan los defensores de derechos humanos, incluso en las circunstancias más adversas, se puede luchar por su defensa. Bueno, como vemos en el trabajo que le acabamos de presentar, existen todavía acciones que se pueden hacer a nivel interno y a nivel internacional en pro de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, a pesar de las circunstancias que son denunciadas. ¿Vale? Gracias José Gregorio. Nuevamente el agradecimiento a Miguel Ángel Hernández por haber compartido con nosotros en esta jornada un conjunto de reflexiones. Gracias públicamente a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, medios aliados como El Martillo y como Doble Vía, y gracias sobre todo a todas y todos ustedes por habernos permitido acompañarlas y acompañarles hasta aquí. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.